es lo que el Señor demanda de nosotros para este año. Que sea formado en cada uno de nosotros cada una de estas características, que no son más que las características de Cristo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cuántos lo desean? ¿Cuántos quieren que cada uno? No ese amor que amo a mi hijo, a mi esposa y a mi familia. No, es ese amor que es capaz, como dice la Escritura, de amar incluso a todos los enemigos. Ese amor. Y Dios debe de formar eso en nosotros. Eso no se logra con una meditación que yo voy a tocarle y recibe amor. No, eso se va formando a través del Espíritu en la vida de cada uno de nosotros. Pero se forma solamente en aquel que está dispuesto a que realmente se forme, porque si no, no va a resultar. Necesita que en nosotros esté la disposición. Ya estudiamos. ¿Cuál estudiamos? Ya la fe y la mansedumbre. Hoy día terminamos la paz. Y hemos estudiado de la paz, que esta paz la da solo el Señor, ¿cierto? Solo la da Él, que no es como el mundo la da, es totalmente diferente, porque no depende de las circunstancias ni del entorno, ¿cierto? Y que es lo que podemos, o que es lo que produce en nosotros, que no hay miedo en nuestro corazón y no hay confusión en nuestra mente. Recuerde siempre eso. Cada vez que Dios vaya trabajando en su vida, no, Señor, porque tú me enseñaste y estás formando la paz, y la paz no produce miedo en mi corazón y no confunde mi mente. Amén. Eso es sumamente importante que lo tenga claro. ¿Por qué? Porque sabemos que Él ya venció. Y como Él ya venció, nosotros también ya vencimos. Entonces podemos tranquilamente poder trabajar en poder cuidarlo y en poder guardarlo. Y el domingo pasado estudiamos cómo guardar esta paz que el Señor nos da, ¿cierto? Y yo les pedí, por favor, ¿se acuerdan que les dije? Les dije, esta semana van a ser probados. ¿Cuántos fueron probados en algo y ustedes cayeron? ¿Qué decía el consejo? No sean tan susceptibles a las cosas, que no les afecte tanto. Esta semana, según lo que el Señor me dice, más del 70% cayó. Más del 70% cayó. Algo pasó y le afectó, como que le... Hermanos, amados, no seamos tan susceptibles a las cosas. ¿Por qué? Porque el Señor ya venció. ¿Sí? Es que en eso la paz se fundamenta en eso, en que Cristo ya venció. Y es por eso que podemos estar tranquilos, ¿ya? Que no nos afecten tanto las cosas. Esta semana vamos a volver a ser probados. Así que no seamos tan susceptibles a las cosas, que no nos afecten tanto. ¿Ya? ¿Amén? Qué bueno. ¿Ya? Cuide su mente de lo que entra a su mente. Cuide de todas esas cosas, porque todo eso igual afecta a su paz. Y cuando vaya a orar, primero agradezcase. ¿Se acuerdan que dijimos? Dele gracias al Señor. Parta agradeciendo al Señor. Y después va a sentir que ya no hay afán en su corazón. Hoy día, que es la última enseñanza de la paz, tiene que ver con lo que es cómo vivir ahora. Porque a veces uno anda como con pie de plomo, ¿cierto? Para que no perder la paz, y anda con mucho cuidado. Entonces, la pregunta es, ¿cómo debemos de vivir entonces? Yo sé que la Biblia dice que hay que vivir en santidad y todo lo demás. Pero hay algo que quiero enseñar y quiero que me lo puedan entender, ojalá, porque va a ser muy práctico en la vida de nosotros, en la vida cotidiana de nosotros. ¿Amén? Vamos a leer el libro de Lucas. Vamos a leer hartos libros, pero vamos a partir con el libro de Lucas. Yo sé que tienen por costumbre ponerse en pie, pero en esta vez les voy a pedir que se queden sentaditos nomás, porque quiero leer
un pasaje, después voy a ir a otro. Lucas 19. Sentadito nomás, yo sé que acostumbran, pero en esta vez quiero que se queden sentaditos. Amén. ¿Lo tienen? Desde el 1. Es una historia muy conocida. Incluso hasta la cantamos. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Para qué era necesario? ¿Para Jesús o para Zaqueo? Para Zaqueo, ¿cierto? Para él era necesario. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación. ¿A dónde? A esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Quiero hacer algo, y ojalá me lo permita. No voy a cambiar la escritura, no la estoy cambiando. Pero quiero que supongamos un poquito para poder explicar lo que quiero. Yo les pregunto, ¿qué hubiese pasado si Zaqueo no hubiese obedecido a lo que Jesús le dijo? ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? Le dijo a Zaqueo: bájate porque voy a tu casa, ¿cierto? ¿Qué hubiese pasado si Zaqueo no le hubiese hecho caso? Ahora, ¿por qué no le hubiese hecho caso? ¿Qué razón podría haber tenido Zaqueo para no hacer caso? Algo que pasa mucho en las iglesias y tiene que ver con las experiencias, las emociones. Me habló, me vio y me habló y además dijo mi nombre. Sí, ok, qué lindo, pero ¿qué te dijo? Sí, pero se me pararon los pelos. Estoy emocionado, mi corazón late fuerte, como que morí y volví a vivir. Y se queda con la experiencia, que son hermosas, que son increíblemente edificadoras. Pero no hizo lo que le dijo Jesús. Yo digo esto, hermanos amados, porque a veces pasa de la iglesia que nos quedamos con las emociones, que sentimos la presencia del Señor, que lloramos, que caímos, que remolineamos, que danzamos, que saltamos, que alabamos, y está todo bien, está bien eso. Pero ¿qué es lo que realmente nos edifica? La palabra. Pero la palabra nos edifica cuando nosotros la obedecemos. No sé si me voy explicando hasta aquí. Podemos tener cultos muy lindos y podemos decir: hoy día el culto estuvo hermoso, hoy día la presencia del Señor se manifestó de manera poderosa, y puede ser posible. Pero ¿qué dijo Dios? Dios dijo que no teníamos que ser susceptibles a las cosas. Salimos afuera y alguien nos dice algo y lo primero nos afecta al tiro. Por eso les pregunto, ¿qué hubiese pasado si Zaqueo no hubiese hecho caso a lo que le había dicho? Se queda en la emoción. Y el problema, y volvamos a Zaqueo, y vuelva a suponer que Zaqueo no bajó, Zaqueo se quedó ahí, y es tanta la emoción de Zaqueo que el sicomoro es un árbol, por si acaso. El sicomoro es un árbol. Y en ese árbol hace una casa.
y dice, aquí yo viví mi experiencia con el Señor. Aquí yo me subí porque quería verlo y lo vi, y además Él me vio a mí y además me habló y me habló por mi nombre. Entonces, Él de su experiencia hace su hogar ahí y lleva a vivir a ese lugar a su esposa, a su hijo, a su nieto, a todos los lleva a ese lugar porque a Él, y ahí Él tuvo su experiencia con el Señor. Pero ¿y los demás? Los demás no tuvieron ninguna experiencia. Entonces los lleva para allá como si Dios tuviera nietos. Y Dios no tiene nietos. Dios tiene solamente hijos. Y cada hijo debe vivir su propia experiencia. Entonces, ¿qué hubiese pasado o qué pasa cuando nosotros obedecemos al Señor y no nos quedamos solo en la experiencia? La experiencia es para toda la casa. Y así como Zaqueo, que la Biblia dice que obedeció, dice que él tuvo su experiencia ahí, pero después se fue a su casa y la experiencia no solamente fue para él, sino ¿para quién? Para toda la familia. Para toda la casa. Entonces, entendiendo esto y entendiendo de que las experiencias en los cultos o en la iglesia o en las actividades son muy lindas, muy bellas y todos, pero el problema es que si no hay obediencia a lo que Dios está hablando, no queda más que una bonita experiencia. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 15, el verso 22, dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente, dice el Señor, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué es lo que al Señor más le agrada entonces? Que le podamos que le podamos obedecer. Y la obediencia, mis hermanos amados, de Zaqueo llevó a que la experiencia vivida de él la pudo llevar a su casa y la salvación alcanzó para toda la casa. No solamente para él, sino para toda la casa, para sus hijos, para su esposa. Todos pudieron ver a Cristo. ¿Vamos bien hasta acá? El libro de Efesios, el capítulo 4, el verso 10, dice así: este es Jesús, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Este versículo es tan poderoso, mis hermanos amados, porque lo que está diciendo es que el mismo que descendió es el mismo que subió y lo hizo con una sola intención, que era poder llenar todo. ¿Qué es para usted todo? Todo. Es decir, ese mismo Dios que usted viene a alabar y adorar en este lugar, ese mismo Dios está allá afuera, está en su casa, está en su trabajo, está en todos lados. ¿Por qué? Porque Él lo llena todo. Y aquí vamos entrando en tierra derecha. Entonces, digo esto porque la iglesia ha generado muchas cosas, muchas actividades. A veces se le llama el Día Santo, o el Retiro Santo, o la Actividad Santa. Y no digo que esté malo todas estas cosas. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Qué pasa si yo digo,
mañana retiro en este lugar. Nos apartamos. Bien, amén, ¿cierto? Pero yo le pregunto a la iglesia, ¿y el martes? ¿Y el miércoles? ¿Y el jueves? ¿Y el viernes? ¿Y el resto de los días? Y yo pregunto, ¿y si lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿O para qué? Tiene que tener un propósito, ¿cierto? Nos vamos a apartar. ¿Para qué nos vamos a apartar? Para eso. Ok, nos apartamos para esto y después de eso tenemos que hacer lo que Dios habló en nuestras vidas. Pero pasa a veces que hacemos algo un día, pero después el resto de los días vivimos. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque hay un versículo que fue el que entregó el Señor a mi vida en esta semana y que me ha dejado impactado. Y es un versículo que usted conoce muy bien. Vaya conmigo a Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Manténgalo ahí, Gálatas 2. Cuando Jesús le habló a sus discípulos antes de irse, Él les dio una instrucción, ¿se acuerdan? Antes les dijo, quédense aquí, ¿cierto? ¿En dónde? En Jerusalén, porque van a recibir el Espíritu Santo. Y después de eso, tenían que ir por todo el mundo, ¿cierto? ¿Qué pasó con los discípulos? Esperaron ahí. Vigilia. Ahí esperaban. El retiro. Ahí en el aposento alto. ¿Qué pasó? Vino la promesa, cayó el Espíritu Santo, el Señor se derramó, hablaron en lengua. ¿Y qué pasó? Se quedaron ahí. ¿Saben cuándo se fueron? Cuando empezaron a ser perseguidos. ¿Saben por qué se quedaron? Y Dios tuvo que provocar la persecución, porque si no, no se iban a mover. ¿Saben por qué se quedaron? Porque ahí habían vivido una experiencia con el Señor. Entonces, el llamado del Señor es cuando tú vivas una experiencia con el Señor, Dios te habla, ¿cierto? ¿Cuántos han vivido eso, que han tenido una experiencia con el Señor y Dios te ha hablado? Lo que Dios te dijo, hazlo. Hazlo. Porque pasa, por lo que pasó con los discípulos, que como se quedaron, tuvo que el Señor provocar una persecución. Y por esa razón es que tuvieron que esparcirse. Si no se hubiesen quedado ahí. Entonces, ¿por qué es tan importante, mis hermanos amados? Y digo esto en este sentido. Nosotros queremos vivir nuestra religiosidad o nuestra vida espiritual aquí. ¿Por qué? Porque aquí es donde tenemos nuestras experiencias. Es aquí donde lloramos, es aquí donde nos derramamos, es aquí donde vivimos una experiencia importante, y es aquí donde queremos vivirla. Pero el llamado del Señor es que la podamos vivir en todas partes. ¿Y cómo la vivimos? De manera espiritual, con aureola, así o no. ¿Cómo la vivimos? Y aquí es donde este versículo me dejó impactado. ¿Lo tiene Gálatas? El capítulo 2, el verso 20. ¿Lo he escuchado? Sí, mira, echa una mirada. ¿Lo he escuchado, no? ¿Cierto? Mire lo que dice este versículo. Con Cristo, estoy juntamente crucificado. ¿Cierto? Vamos bien hasta acá. Y dice, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Hasta aquí estamos súper bien, ¿cierto? Miren lo que sigue diciendo. Y lo que ahora vivo,
y lo que ahora vivo, ¿a dónde? ¿Cómo es? Y aquí el que, ¿cómo esto? Pablo diciendo, y lo que ahora vivo en la carne, si se supone que nosotros morimos a esta carne, ¿cómo esto entonces? Pero seguí leyendo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, dice que ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, es decir, lo vivo en la doctrina del Hijo de Dios, en las enseñanzas del Hijo de Dios, en la verdad del Hijo de Dios, ¿cierto? ¿Estamos bien hasta acá, cierto? El problema de la ecuación, mire, si yo le pongo esto, vivir en pecado, ¿qué de esa ecuación usted tiene que borrar? El pecado. Pero debemos de seguir viviendo. ¿Y en qué vivimos? En la carne. Pero ahora lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Yo le pregunto a la iglesia, ¿y por qué lo digo esto? Porque Jesús hablando en Juan 10:10, el Señor nos dice de que, dice, yo soy el buen pastor la suya por la oveja. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y dice el Señor, yo he venido para que tengan y la tengan en. Lo que está diciendo el Señor es, vivan. Y vivan bien, disfruten, vivan bien la vida. Eso es lo que está diciendo el Señor. El problema está, mis hermanos amados, es que cuando yo le digo a usted, ¿qué es vivir en la carne? Lo primero que se nos viene a la mente es pecado. Pero si yo le pregunto, ¿qué es ir a la playa? ¿Es espiritual o es de la carne? Si yo le digo, vamos a jugar fútbol, ¿qué es? Si yo le digo, fui a un restaurante a comer, ese sí que es carne. Hermano, vivir en la carne, tiene que ver con todas estas cosas. Pasear, hacer negocios, hermanos amados. El hacer negocios también es algo de la carne. El hacer negocios, el jugar al fútbol o el hacer algún deporte, el ver televisión. Aquí yo no veo tele, si todo ve tele, ¿verdad? Sí, todas esas cosas son de la carne. El descansar es de la carne, el entretenerse es de la carne. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que estas cosas sí podemos hacerlo, pero las podemos hacer en la fe del Hijo de Dios. ¿Vamos bien hasta acá? Ya, qué bueno. El problema, mis hermanos amados, que de la ecuación vivir en pecado, la religiosidad, ¿sabe lo que sacó? El vivir. El vivir lo sacó. Dijo, no, nosotros nos guardamos para decir y no dejamos de vivir. Y se enclaustran en monasterios con los monjes y no tienen vida familiar y no se casan y tienen hijos. Yo les pregunto a ellos, ¿borraron el vivir? ¿Habrán borrado el pecado? Entonces, lo que el Señor quiere es que nosotros anulemos el pecado, lo borremos, pero sí que podamos vivir, mis hermanos amados, porque Él nos dio vida y nos dio vida en abundancia. Por eso es que quiero tocar este tema, para que podamos vivir en paz. Podamos vivir en paz, podamos vivir tranquilos. Hermano, ¿no es hermoso ver el amanecer? Amén. El atardecer, hermano, es bello. Ver las flores, las montañas, el mar. Mis hermanos amados, todas esas cosas son hermosas, hermanos amados. No es hermoso, no es gratificante el poder comerse algo rico, el poder dormir,
Hermanos, la Biblia dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú me haces vivir confiado. Cuando alguien ronca, a menos que tenga problemas aquí nasales, pero ¿qué significa que alguien ronque? Que está relajado. ¿Ah? Y el texto dice, solamente tú nos haces vivir confiado. El dormir también es de la carne, también. Disfrútelo, si puede, obviamente. Si puede descansar, disfruten descansar, mis hermanos. Cuando hay que vigilar, vigilamos. Cuando hay que ayunar, ayunamos. Hermano, el ayuno lo anoté para no decirlo más. El ayuno es una incursión al mundo espiritual. Y usted no va de paseo al mundo espiritual, ¿cierto? Usted aquí va a guerrear, y va a guerrear por un motivo, y va a reclamarle al diablo lo que es suyo, mis hermanos. El diablo le robó un hijo, le robó a esto, le robó a esto otro. Usted va y dice, Señor, voy a llevar, y me voy a meter a este mundo, y voy a guerrear, y voy a batallar. Eso es ayuno. Eso es, por eso que ayunamos. Por eso que hacemos, pero es una incursión. No vamos de vacaciones al mundo espiritual, no. Es una lucha terrible. Por eso que me alegro de que lo que están estudiando en la clase de adulto acá, de la armadura de Dios, sumamente importante para poder batallar y guerrear. Entonces, dicho esto, y entendiendo esto, que lo que respecta a lo que vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Obviamente que vivir en la carne no significa pecado. ¿Ah? Si usted sabe que es pecado, no venga aquí, ay, es que yo pensé que podíamos vivir libremente. ¿Ah? No hay que confundir libertad con libertinaje. Usted reconoce cuando hay algo que no está bien dentro de Dios, obviamente. Pero puede salir. Puede ir a la playa, puede disfrutar, puede ir de vacaciones, puede hacer todas esas cosas y las puede hacer libremente si las hace la fe del Hijo de Dios, mis hermanos. Ustedes no se dan cuenta, mis hermanos amados, cómo el Señor lo va usando donde usted se está moviendo, mis hermanos. ¿Le ha pasado? Usted ha ido de vacaciones, ha ido a un lado y termina al final evangelizando. Ahora, ¿por qué recalco esto? Mateo 5, esto también lo dice Jesús. Mateo 5, el verso 14, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra ¿a quiénes? A todos los que están en casa. Así alumbre nuestra luz. ¿Delante de quién? Los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mire, mis hermanos, ¿de qué sirve que la iglesia vea nuestras buenas obras? ¿De qué nos sirve? Afuera nos sirve. Afuera, mire, aquí, mis hermanos, aquí en la iglesia, todos somos ordenaditos, todos peinaditos, bañaditos, arregladitos, bien sentaditos, ninguna mala palabra aquí de nadie, mis hermanos. Todos buenones, personas pero intachables, hermanito, hermanita y todo demás, mis hermanos. Pero el texto está diciendo, no pongan algo que tape su luz. Si allá afuera donde quieren verlo, mis hermanos, no sirve de nada aquí ser buenas personas si afuera donde la gente necesita. O sea, no estoy diciendo que aquí se va a poner que no estoy diciendo eso.
Pero lo que estoy diciendo es lo que el Señor quiere. Mire, si ahora hace poquito pasó la Navidad. A mí me gustan las luces de Navidad, por si acaso, ¿eh? Si es pecado, no sé, pero a mí me gustan las luces de Navidad. Me gusta ver cuando paso por casa, que están bien anteparaditas, me quedo parado mirando y mirando su belleza, me gusta. Pero si usted se compra luces de Navidad y se las compra y las deja en la caja, ¿de qué le sirve? No, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que tratar de decorar para que se pueda ver. Lo mismo es nuestra vida, mis hermanos. Nuestra vida nos sirve de mucho, mis hermanos amados, si nosotros la tenemos escondida delante de los ojos de los hombres. Es por eso es que el propósito de estar encendidos es ponernos en lugares altos para que otros puedan ver, mis hermanos amados. Y cuando nosotros entendemos esto, la salvación también es capaz de llegar a otros lugares. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Que Dios nos ayude. Entonces, ¿podemos vivir en la carne? Sí, podemos, pero podemos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y nos rescató, dando su vida por nosotros. Podemos hacerlo. Así que pueden estar tranquilos, mis hermanos. Lo que pasa es que aquí siempre, no, los cristianos no pueden hacer esto, no pueden hacer esto otro, no pueden ser aquí, no pueden ser allá. Hermano, usted, la Biblia dice, todo es lícito, puede hacer todo lo que quiera, pero no todo nos conviene. ¿Y qué es lo que no nos conviene? El pecado. ¿Por qué? Porque el pecado nos lleva a juicio, a condenación. Entonces, hagamos todo, pero sin pecado. De la ecuación, vivir en pecado, borremos el pecado, pero vivamos. Amén. ¿Amén? Algo más que quiero añadirle. Cuando Dios habla, es importante obedecer. Pero tiene que entender de que Dios habla y después vuelve a hablar y después vuelve a hablar. No es una palabra para toda su vida. Dios le dice una cosa, amén, Señor. Y después Dios te dice otra y después. Se lo digo porque, por ejemplo, David. ¿Conocen a David, cierto? David. Cuando Dios le dijo a Samuel que fuera a ungir a la casa de Isaí, ¿se acuerda? Iba a ir a ungir al rey y a ser el rey de Israel. El papá de David, Isaí, le dijo, David, ándate a cuidar la ovejita porque vienen a ungir a uno de tus hermanos. Ok, ¿cuál fue la palabra que recibió? Anda a cuidar a la ovejita. Y ahí estaba cuidando la ovejita, ¿cierto? Estando ahí, Samuel viene y le empieza a ver, y ninguno era, y le dijo, ¿hay alguien más? Sí, hay uno más, mándalo a buscar. Ahora, el papá le dijo, Samuel, o sea, David, ¿ves por qué? Entonces David le puede decir, le había dicho que se fuera para allá, ahora le dice que se viene para acá. Entiendan, Dios es soberano. Y si Dios le dice una cosa y usted está ahí y después le dice vaya, váyase para allá. No cuestione las cosas, dice. Y lo otro, esté siempre alerta y preparado, porque algo que puede ser muy insignificante puede ser algo importante en la hora de Dios. Cuando David estaba en la casa de su padre cuidando los animalitos, el papá, Isaí, le dijo a Samuel, a David, David, llévale comida a tu hermano, ¿cierto? ¿Qué hubiese pasado si David le hubiese dicho, no quiero? ¿Sabe por qué? Porque pareciera ser una orden, una instrucción que no tiene ningún sentido para mí. Y que pareciera de que es insignificante o que no tiene ningún valor de importancia. ¿Sí? Total, llevarle comida a mi hermano, un día que no coman que hagan ayuno. ¿Sabe lo que significó la obediencia de eso? Significó que cuando llegó allá, se enteró que había un gigante de 3 metros que estaba amenazando al pueblo de Israel. Y él dijo, yo lo voy a vencer. Mire lo que significó la obediencia. De una palabra que parecía que no tenía ninguna importancia, pero por obedecer,
Dios le dio una tremenda victoria. Así que hermano, no menosprecie la palabra que Dios le entrega. Si Dios se la está entregando, aunque pareciera ser de que no tiene mucho sentido, obedézcala, porque Dios algo grande tiene preparado para tu obediencia. ¿Amén? Amén. Entonces, dicho esto, pareciera ser entonces que como que la iglesia, entonces como que no tenemos que vivir mucho de iglesia, mejor vivir la vida. Entiéndame esto. La iglesia, muy linda la iglesia, muy hermosa la iglesia, se ven los frutos del Espíritu, se ve presencia del Señor, se mueve el Espíritu en este lugar, es linda la comunión, la coinonía y todo, pero la iglesia debe de ser como un estanque de bencinera. ¿Ubican el estanque de bencinera? ¿Quién no lo ubica? Aquí está. Un lugar donde uno va a echar benzina en los autos. ¿Ya? Cuando uno va a echar benzina al auto, ¿quién ha ido a echar benzina al auto? Levanten la mano todos los que han ido alguna vez a echar benzina al auto. ¿Qué pasaría si usted va a echar benzina al auto y usted le echa benzina al auto y se queda dando vueltas en la bencinera hasta que se le acabe la benzina? Y después vuelve y se vuelve a poner ahí y la vuelve a cargar y sigue dando vueltas y sigue dando vueltas y sigue. No tiene ningún sentido. La iglesia es un lugar donde venimos a cargarnos. Y cuando se cargue, cárguese a full. Si puede mover el auto para que entre más, hágalo. Cante todo lo que tenga que cantar, adore todo lo que tenga que adorar, alabe todo lo que tenga que alabar, ore todo lo que tenga que orar, doble sus rodillas, quebrante su corazón, aproveche a los hermanos, abrace a los hermanos, sienta la comunión del Señor, cómase la palabra, toda la palabra, cómasela toda, y salga, pero no se quede dando vueltas aquí, salga a vivir la vida. Aproveche eso que usted se cargó para vivir la vida afuera en la fe del Hijo de Dios. Por eso es importante la iglesia. Porque si usted no viene, imagínese el ejemplo de la bencinera. Si tiene un auto y no le va a echar benzina, ¿qué pasa? Se queda en pana, como se llama. Y cuando uno se queda en pana, ¿qué hay que hacer? Hay que ir a remolcarlo. Y eso pasa con los cristianos. Cuando dejamos de existir, cuando dejamos de alimentarnos, cuando dejamos de nutrirnos, hay que estarlo allá. ¿A dónde estáis parados? Aquí estoy. Entonces es importante. La Biblia dice también, en el libro de Hebreos, el capítulo 10, esto es bíblico, por eso que lo estoy diciendo, Hebreos 10, el verso 25, dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día del Señor. ¿Amén? Póngase en pie. El camino a veces es largo. Si a usted le da para venir el domingo nomás y con esa benzina le da para el domingo, bien, qué bueno. Pero si no le da, si usted está dando cuenta que va así, venga en la semana. Aquí hay martes de oración, jueves de culto, sábado de oración. No deje que el auto llegue con los conchitos de la benzina, ¿cómo se le llama? Venga a cargarse. Pero no venga para vivir la vida acá. Venga para poder vivir su vida afuera y para que otros vean
lo que usted ha crecido. Entienda eso, entienda eso. Hay gente, me acuerdo antes había un hermano acá que su vida era acá y no tenía una vida afuera, no tenía como una vida afuera. ¿En qué sentido? ¿Qué pasa con esas personas que cuando les llega el momento de descansar, como que quedan ahí, como que sin nada que hacer porque era su vida? No haga su vida acá, hágala afuera. Si es afuera donde está la necesidad, aquí venga a recargarse nomás, y recárguese bien, pero vívala afuera. Vívala afuera. Ahí es donde usted tiene que demostrar, ahí es donde usted tiene que dar ejemplo, mis hermanos amados. El ejemplo de vida suyo es afuera. Es afuera donde usted tiene que estar peinadito, bañadito, limpiecito, bien vestido, buenas palabras, buena respuesta, buena carita sonriente, en todo, mis hermanos. ¿Amén? Amén. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos enseñó? ¿Qué es lo que Dios nos habló hoy día? Hoy día Dios nos habló de que tenemos que obedecer a su palabra. Y le quiero decir lo que Dios nos está diciendo hoy. Hoy día Dios quiere que después de que cenemos con Él, nos vayamos con Él. ¿Sabe lo que pasa? Hoy en día, lamentablemente, la iglesia lo que hace es que viene con Él y lo deja aquí. Y se va, y Él quiere ir con Él. Y el Señor dice, pero llévame. Y él, uno le dice, ay, que Señor, es que yo veo unas cosas que no te van a gustar. Es que yo escucho unas cosas que a ti no te van a gustar. Es que yo ando por unos lugares que tú más. Es que yo hago unos negocios medio chanchullos que no te van a gustar. ¿Me entiendes? Y Dios lo que quiere es que vayas con Él. Que te lo lleves, que no lo dejes acá. Llévalo con Él donde tú quieras que vaya, llévalo. Eso es lo que Dios te habla hoy. Llévame contigo. Llévame contigo. ¿Y por qué? Porque Él va a estar contigo donde tú quieras que vayas. Esa es la promesa del Señor. Estaré contigo donde quiera que vayas, no te desamparé, ni te dejaré jamás. ¿Amén? Amén. Vamos a orar al Señor. Y una vez que oremos, vamos a cenar con el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, este tiempo. Gracias porque has hablado en nuestra vida. Señor, hoy día terminamos la enseñanza de lo que es el fruto en cuanto a la paz. Señor, hoy día nos has enseñado algo muy importante: poder vivir. No en pecado, pero vivir. Como dice la Escritura, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y me salvó y me rescató. Señor, ayúdanos a poder entender de que para poder vivir correctamente necesitamos que tú vayas con nosotros. Ayúdanos a no dejarte escondido ni dejarte en algún lugar, porque así nos vas a enseñar a poder entender de que hay cosas que no debemos hacer porque son pecados, pero el resto poder disfrutar, poder vivir, poder, Señor, sentir de que tú estás con nosotros en lo que nosotros hacemos, en nuestros trabajos, en nuestras familias, en nuestras casas, en nuestros hogares, Señor. Ayúdanos, Señor, a que así sea, mi Dios. Y que tu presencia, Señor, vaya con nosotros en todos lados. Señor, a que no tengamos doble vida, Señor. Nosotros somos expertos en darle nombre. Decimos la vida espiritual y la vida mundana. Señor, la vida es una sola, la carne, pero la carne la vivimos en la fe del Hijo de Dios. Cuando vamos a lo espiritual, vamos solamente de incursión, a batallar, a guerrear, pero en la carne vivimos en la fe del Hijo de Dios. Gracias, muchas gracias, Señor. La gloria es para ti siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mientras nos preparamos